Ahí ven ya mi presentación, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Ok. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El tema del día de hoy es de base de datos llamadas flores de Bach. Yo creo que más de 3 personas aquí han conocido de las flores de Bach. Son sustancias muy comunes, son sustancias que normalmente sí se ha repetido bastante información aquí en Gili y son muy universales, o sea, los extractos que se han hecho, todo lo que tenga que ver con flores de Bach es algo muy sonado, es muy común. Y si no, no te preocupes, aquí vamos a entrar un poquito a detalle de cómo funcionan, qué es lo que hacen y en qué se basa. Pero las flores de Bach en sí, si quieres, adelántale, Devani. Pues bueno, son esencias. Las flores de Bach son esencias. Anteriormente, la clase pasada también estuvimos hablando de flores. No sé si recuerden que hicimos un cuadrito comparativo entre las diferencias de las esencias. Pero pues el día de hoy vamos a detallar un poquito más para que entiendan esas diferencias de las flores de Bach. Por ejemplo, aquí en las flores de Bach son 38 esencias que fueron descubiertas por el doctor Edward Bach, por eso su nombre, flores de Bach. Y Edward Bach era un médico inglés que afirmaba que el desequilibrio emocional era el origen de todo. Para él tenía una filosofía que decía que no había enfermedades, sino había enfermos. ¿Y qué quería decir con eso? O sea, que cada situación era muy puntual. Por ejemplo, que no era como una patología de un estado, sino que eran personas que tenían ciertos estados. Y eso cambiaba completamente la filosofía de lo que se ha entendido por enfermedad, y las estructuras que él realizó lo hizo basándose en esos aspectos, en la personalización, en identificar desequilibrios que las personas pudieran contener y que se estaban detonando como una patología. Entonces, las flores de Bach en este aspecto no actúan sobre un nivel físico, es decir, por ejemplo, no iban como a un síntoma, sino iban a un plano emocional, vibracional. Y ahorita vamos a entender qué significa plano emocional. Además, pues bueno, lo que hacía esto era que se armonizaba las emociones, como el miedo, la incertidumbre, el desaliento, la sobreexigencia o la soledad. Y también vamos a conocer cuáles eran las emociones que él categorizaba como universales, porque este tema está muy padre porque si recuerdan la clase pasada vimos que había diferentes, que en comparativa con otras sustancias de flores, se basaban en temas un poquito más avanzados y más actuales. Y en cambio, Edward Bach lo que hizo fue, como quien dice, unir, generalizar y decir, esta es la base. Y obviamente de ahí han salido muchísimas corrientes, pero él fue el pionero, ¿no? Que dijo, esta es la base y esta es como que lo universal, como el proceso que un ser humano universalmente emocional de cierta forma va a ser empujado. Entonces, adelántale, Devani, por favor. Y primero quiero empezar abriendo esta sala con qué es una emoción. Bueno, pues una emoción es una respuesta neurofisiológica automática e instintiva, ¿no? Esto es que ocurre un estímulo externo o interno, y el propósito biológico de este estímulo es ayudarnos a adaptarnos a sobrevivir en nuestro entorno. ¿A qué se refiere con que es un estímulo externo? Que muchas veces esa reacción va a venir de afuera, de palabras, de una situación, de un acontecimiento, de una llamada, de algo que tuviste, de algo que tú escuchaste. A eso se refiere lo externo. Y lo interno es, como quien dice, la sensación, ¿no? Todo lo que de cierta manera provoca es como el pensamiento, un recuerdo o una sensación corporal. Entonces, con esto que estamos hablando ahorita, podemos estabilizar
que la respuesta neurofisiológica de la emoción va a ser externa o va a ser interna. O incluso hasta se pueden hasta mezclar, ¿no? O sea, pues si tú ves algo afuera y después, ¿qué va a pasar? Vas a sentir, se te va a remover un recuerdo, vas a estar pensando, vas a regenerar una sensación, etcétera. Entonces, aquí lo que se busca es que ustedes puedan entender qué es la emoción y porque más adelante vamos a estar viendo, como quien dice, esta teoría que Edward Bach decía y del por qué las flores interactúan como se está sugiriendo, ¿no? O interactúan con las personas. Y las emociones se relacionan, las emociones complejas, bueno, las emociones son reacciones complejas que involucran tres aspectos: fisiológicos, cognitivos y conductuales. Por ejemplo, en los aspectos fisiológicos se pueden ver todo lo que sea cambios en el cuerpo, el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular. En los cognitivos se ve, por ejemplo, la evaluación subjetiva, cómo lo interpretas, o sea, cómo la acción se interpreta hacia ti. Y, por ejemplo, en los conductuales, que vienen siendo todas las expresiones externas, que son llanto, risa, gritos, todo lo que ustedes puedan estar expresando con los 5 sentidos. Entonces, listo, de ver. Y listo. ¿Qué es lo que desencadena una emoción? O sea, ¿qué es el detonante, no? ¿Cómo empezamos a reaccionar? Y se posicionan en 4 fases. Primero está la situación externa, una discusión, una sorpresa, una pérdida, un elogio. Después está el pensamiento, las ideas que te vienen, las anticipaciones, los juicios sobre lo mismo o los demás. Posteriormente están los recuerdos, que son las experiencias del pasado, que todavía generan una carga emocional. Y aquí es donde empieza las heridas, todo lo que a veces experimentamos cuando éramos pequeños, lo que experimentamos en situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y posteriormente las sensaciones corporales, el hambre, el dolor y el cansancio, que también pueden activar emociones. Entonces, estos factores que ustedes ven aquí son los que desencadenan una emoción. ¿Por qué se comparte esto o cuál es la finalidad que se tiene con esto? Que ustedes puedan empezar a tener una conciencia de los estímulos que van a tener. ¿Para qué? Para que más adelante no se vuelva un patrón o no se vuelva una situación que les pueda traer situaciones retadoras a futuro. Entonces, en nosotros empezar a conocer qué es lo que nos sucede y desde dónde lo podemos observar, nos va a ayudar a poder, ahora sí como quien dice, implementar las herramientas que son necesarias para esos estímulos, que es lo que estamos viendo con Gilio, o sea, cómo podemos sacarle un mayor provecho a nuestro dispositivo con todos los programas que tiene. Ahorita quiero hacer algo rapidito con ustedes, con el chat, para que vean la diferencia de una situación. Te puedes quedar ahí, Devani, no es necesario que le cambies. Una situación, cómo va a tener diferentes perspectivas. Imagínense que ustedes van por la calle caminando y se les acerca un perro. ¿Qué sentirían? Si quieren pueden ponérmelo por el chat. Así literalmente, van por la calle caminando y se les acerca un perro. Yo personalmente me daría miedo y ahorita les voy a decir por qué. A ver, por ahí, ¿qué nos están poniendo? Nieves, alegría. 1, 2, 3, 4 dice, depende de la actitud del perro. Vas caminando y se te acerca un perro. Depende del perro, Maribel. Bueno, imagínense que se les acerca un chihuahua, para ser más específicas. ¿Quién más nos puede compartir?
Nieves puso alegría. O sea, ella, no importa el perro, ella puso que se sentiría alegría. Y yo les dije, yo ni siquiera les he dicho el perro, qué tipo de perro, pero yo les dije, yo sentiría miedo. Felicidad, Maribel, dice, huyo porque me mordió una vez sin hacerle nada. Amor. Vean, el chat hay diferentes conceptos y vean esto que estamos haciendo. O sea, una situación, un perro. Y yo dije, independientemente del perro que sea, a mí me daría miedo. Nieves puso alegría, o sea, ella dijo alegría, sea cual sea el perro, a mí me da alegría. Y después otras personas, depende del perro, depende de la actitud del perro. Y ahí es donde empieza uno como, a ver, depende, ¿no? Del contexto. Pero así nada más a simple vista, miedo, amor, ternura, felicidad. En lo personal, a mí me da miedo porque, y yo no le tenía miedo a los perros, pero en una ocasión yo llegué a un lugar, era un perrito chihuahua, y pues normal, ¿no? Cuando los perros se te suben y el perrito me mordió. Así, o sea, sin hacerle nada, yo iba caminando y él se me subió a la pierna, o sea, y me mordió. Entonces, por eso a mí ahora, cada que se me acerca un perro, así sea un perro chiquito, así sea un perro enorme, a mí me genera miedo. Entonces, esas son las respuestas de las emociones. Una situación no va a ser la misma para todos. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto, depende mucho del pensamiento. Cuando a mí se me acerca un perro, yo digo, me va a morder. ¿Por qué? Porque ya hay un recuerdo, ya hay un estímulo, ya mi cuerpo me está diciendo, cuidado, huye, porque el perro te va a morder. Y empiezan mis palpitaciones y empieza esa sensación que yo sentí cuando el perro me mordió. Entonces, ahí es donde las emociones empiezan a jugar un papel importante. Entonces, quería hacerles este ejercicio porque quería que ustedes vieran de su propia, en estos minutos que vieran cómo una situación puede desencadenar diversas respuestas y diversas acciones, pero mientras más uno sea consciente de la situación o mientras más uno implemente herramientas para trabajar esa situación, pues mejores respuestas. Yo después ya me ha topado tener con más perros y poco a poco voy llevándolo, ¿no? A no sentir miedo, a saber como que, bueno, si el perro se me acerca, pues poner un alto. Pero antes era como, pues yo pasaba y si el perro se me aventaba, pues, o sea, estaba en todo, ¿no? Yo era muy confiada en ese aspecto. Entonces, pero bueno, es poco a poco y obviamente he ido trabajando esa emoción de ya no sentir como esa fobia de ver al perro, porque antes de recién que me mordió, yo corría, cada que veía un perro corría. Pero bueno, sigamos con nuestra clase. Creo que no te deja avanzar, Devani. Ahí está. Y bueno, vamos a leer aquí, vamos a empezar ahora sí a meternos un poquito en la teoría de Edward Bach. Y él decía que la salud depende de estar en armonía con nuestra alma. O sea, la conexión interna, de estar presentes, de saber qué es lo que nos está detonando esa situación y cómo podemos revertirla, ¿no? Cómo podemos evolucionarla. Rápidamente aquí les voy a dar como una breve línea del tiempo de quién fue Edward Bach. Él fue un médico, fue homeópata, fue bacteriólogo inglés. El tiempo de vida que él estuvo físicamente aquí en la Tierra fue en ese periodo. A partir de 1928, él comenzó a investigar entre la relación del estado emocional y la salud. Descubrió las 12 flores universales llamadas los 12 sanadores, que básicamente él lo catalogó como 12 patrones emocionales que son fundamentos del ser humano. Eso posteriormente trajo a que clasificó 38 flores en 7 grupos emocionales según el estado anímico, es decir,
la incertidumbre, el miedo, la falta de interés en el presente, la soledad, la hipersensibilidad, desaliento, desesperación, exceso de preocupación por los demás, etcétera. Y además desarrolló 12 nosodones homeopáticos para tratar afecciones gastrointestinales asociadas a emociones reprimidas. Vean, aquí está un primer parámetro que podemos identificar con nuestro healing. Gastrointestinales. O sea, cuando una persona pueda tener alguna cuestión intestinal que esté llevando, lo puede acompañar fácilmente con flores de Bach, como algo emocional. Ahí está un punto que les puede servir. Listo de bueno. Y bueno, los 12 sanadores fundamentales fue algo que Edward Bach lo utilizó como un estado emocional central. Adelántale, please. Y estos 12 sanadores él los catalogó en estos estados que armonizan lo que está en la columna derecha. Estos son las flores, lo que está en la columna izquierda, y lo que está en la columna derecha es lo que armoniza la flor. Entonces, también de cierta manera con esto le pueden tomar captura. Pueden ustedes darse una idea cuando hagan sus análisis, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo del perro, que es como un miedo, ¿no? Que es un miedo que se tiene por alguna cuestión que ha pasado, que la verdad no tiene mucho. Eso yo creo que ocurrió hace apenas unos 2 años que yo desarrollé ese miedo, porque fue apenas esos años que el perrito me mordió. Y aquí uno se puede empezar a observar los estados emocionales que se está buscando y con esto puedes ir implementando tus análisis. O sea, si de repente te puedes tener una situación en donde a lo mejor tienes una falta de confianza, no te da confianza cierto aspecto, te da inseguridad, pues bueno, aquí puedes darte como parámetros de cómo empezar a utilizar este análisis o qué puede tratar este análisis en un aspecto un poquito más claro, ¿no? Recuerden que las flores de Bach son universales y son muy generales, entonces son muy dóciles para trabajar cualquier cuestión emocional que exista como general. Listo, Devani. Clasificación por estados anímicos. Antes de que Edward Bach clasificara sus 38 esencias florales, observó que las emociones humanas tienden a repetirse en patrones universales. Entonces, para facilitar, pues básicamente, como quien dice, la asemejación a lo que las personas se lo iban a estar dando, porque pues antes no había un Healy, por ejemplo, que te hicieras un análisis y que en menos de unos 2 minutos te dijera, estas son las 5 flores de Bach que debes trabajar, ¿no? Yo he ido a terapias de flores de Bach y la verdad es que el proceso lleva su tiempo, porque obviamente, digo, no sé si todos sean así, pero al menos en el caso cuando yo fui, que te hacen como una especie, sí, de sesión de asesoría, y te van relacionando con las flores. Entonces él lo que hizo fue como que, bueno, ¿no? Para no poner a lo mejor como las 38 esencias o para hacerlo más práctico, lo que hizo fue catalogarlas y obviamente esto facilitaba la comprensión del uso terapéutico de los remedios. Cada grupo representa un tipo de conflicto emocional. O sea, los grupos que vamos a ver ahorita son conflictos emocionales que todos experimentamos en distintas fases de nuestra vida. Esto ayuda a seleccionar de forma más precisa la esencia que se puede resonar, ¿no? El estado del momento, y estos grupos se van a ver de la siguiente manera. Entonces, las 38 esencias que Edward Bach hizo, lo que hizo fue suprimirlas o categorizarlas en 7 parámetros: miedo, incertidumbre, falta de interés, hipersensibilidad, desaliento y excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Y aquí ustedes pueden estar visualizando las flores que se utilizan para cada aspecto. Obviamente estas flores van a tener por ejemplo, a lo mejor decir, bueno, ¿y cómo sé cuándo utilizar soledad? Digo, esta clase no es de flores, pero les quiero dar un panorama. Cada florecita tiene una esencia particular que desencadena aspectos en soledad.
cada una se va a diferenciar de diferente manera. Esto ya, si quieren, lo pueden ustedes investigar por su cuenta, o si más adelante el público lo pide, podemos hacer como una breve descripción de cuándo usar cada flor. Pero bueno, en nuestro Healy ahorita nosotros ya tenemos estas esencias, pero ustedes pueden empezar a visualizar, por ejemplo, cuando hagan los análisis, imagínense que les aparecen 3 de miedo, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden identificar qué estado emocional está predominando más en ustedes. Porque esto nos ayuda a nosotros a saber como un estado emocional general en el que nos encontramos. Y obviamente eso nos va a dar como, oye, si de 5 flores, 3 están en el sector de miedo, pues entonces la emoción que más está predominando en la situación actual por la que yo me hice el análisis es el miedo. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Y ahí es empezar a inspeccionar como lo que hicimos ahorita al principio con el perro. O sea, pues bueno, me da miedo que otro perro venga y me ataque por yo ser tan confiada. O sea, porque antes era muy confiada y se me acercaba el perro, pues bueno, los perros no hacen nada. O sea, estoy en la casa del dueño y aquí está el dueño, porque literal me mordió con el dueño. O sea, fue algo muy, muy sorprendente, que yo sé que esos tienen más significados y ya después cada persona va a ir viendo, pero al final del día, o sea, es eso. O sea, aunque si ya lo transmites a un panorama más consciente, es bueno, aunque yo esté con alguien, no significa que yo deba de bajar mis estándares de seguridad. O sea, es algo ser muy confiado. Entonces, eso nos va a nosotros a dar como un panorama de en qué posición estamos y cómo la podemos atravesar. Adelante, Devani. Bueno, aquí rápidamente les comparto. Estas flores se cultivan en zonas silvestres no contaminadas de Inglaterra en su lugar de origen, ¿no? Utilizan ciertos métodos, pero por ejemplo, aquí para hacer las esencias, lo que hacen es que se cortan en el amanecer, se colocan en un agua de manantial bajo la luz solar durante varias horas y utilizan este método solar. Estas flores más leñosas o con poca luz usan un método de ebullición. Posteriormente lo que hace es que se filtra y se mezcla con brandy o alcohol como conservador. Y bueno, se cree que este proceso transmite la vibración curativa de la flor al agua, funcionando como un portador energético. Básicamente es el método, lo que hace, ¿no? Es como la conservación de esa fuente, de esa vibración, de esa energía, y posteriormente lo que se hace cuando se hace la infusión en el brandy o en el alcohol o en cómo se va a conservar, es básicamente resguardar esa frecuencia. O sea, resguardar esa frecuencia y posteriormente que se va a ser transmitida a las dosis en que la persona la va a estar consumiendo. Es algo similar a lo que vimos con las flores de Bach pasadas, pero vean cómo cambian, ¿no? O sea, cómo van cambiando los procesos. Digo, pueden seguir un método similar, pero van cambiando, y eso es lo que hace las diferencias entre las sustancias. Y bueno, la principal, por ejemplo, pues que está en zonas de Inglaterra y el otro, acuérdense que estaba en zonas australianas. Entonces, desde ahí ya se puede ver un poquito el panorama de, bueno, o sea, sí existe una diferencia. O sea, no es que sean iguales, sí tiene un panorama completo de cómo se pueden usar estas dos perspectivas. Ahora sí, vamos a entrar a cómo es que funcionan las flores con Healy, ¿no? Y lo que se hace en Healy es que el dispositivo hace una análisis con la información para identificar cuáles son las de las 38 esencias que tu campo bioenergético tiene mayor resonancia. Esto no es un diagnóstico, sino es un espejo vibracional. ¿A qué le llamamos espejo vibracional? Es como dónde está la frecuencia puesta. Porque al final del día, estos sustancias van a tener una frecuencia. Entonces, si la persona, cuando hace el análisis, compacta con la frecuencia de dicha flor, pues ahí es donde se le muestra, ¿no? Como que aquí es donde encajas, ¿no? Aquí es donde debes de estar poniendo atención.
Healy lo que hace es, bajo una intención precisa, recuerden que la intención debe ser muy clara, analiza el estado emocional energético actual, identifica cuáles son los 5 remedios en los que están en desequilibrio en tu campo y te muestra, número 1, el estado emocional actual. En las flores de Bach, Healy te muestra como una frase que te da un panorama de cómo se está interpretando tu actual emoción bajo dicho desequilibrio. La flor correspondiente, qué flor es y el número, el estado deseado, cómo se va a utilizar o cómo va a ser Healy, como quien dice, la armonización o qué es lo que se espera de esta flor, ¿no? O sea, qué es lo que la flor va a desarrollar en esa persona o en esa frecuencia y la frase positiva de armonización, que aquí básicamente es el procedimiento que se hace como en término de afirmación para trabajar con dicha flor. Información y creencias heredadas. Bueno, esto es algo de lo que vimos al principio, ¿no? De las respuestas emocionales que tenemos, pero nuestras decisiones también están marcadas por la información que se transmite por generaciones. Y también es por las culturas heredadas que se pueden generar conflictos internos, por el choque entre lo heredado y lo deseado, que esto crea un caos emocional. Y las flores de Bach y Healy ayudan a armonizar este conflicto, restaurando el equilibrio entre lo aprendido y entre lo auténtico. Muchas de las veces las decisiones o las respuestas emocionales tienden más a que ver con lo que nos han enseñado el sistema y ahora sí que en donde vivimos, en el país en donde residimos, en la familia donde crecimos, todo eso tiene, de cierta manera, influye básicamente un 80, yo creo, por ciento en nuestras respuestas emocionales. ¿Por qué? Porque al final del día es un conflicto en el que dices, bueno, pero si a mí me enseñaron que yo debo de responder siempre con respeto ante una persona que es más grande que yo, pues el día que alguien a lo mejor me diga algo que no es lo adecuado, pero como es una persona más grande que yo, pues yo me quedo callado, porque a mí me enseñaron que tengo que guardar respeto a mis mayores, ¿no? Entonces, y el conflicto entra, ¿por qué? Pues porque por una parte está lo que te están diciendo, tu creencia, que tienes que guardar un respeto a alguien que es mayor que tú, y por otra parte está lo emocional, porque te está doliendo ese evento externo que viene de afuera y que te está, pues a lo mejor de cierta forma, no sé, insultando o que está haciendo alusión a algo que probablemente no sea real para ti. Entonces, esos conflictos son los que se pueden de cierta manera presentar y ahí es donde nosotros podemos implementar nuestras herramientas para que la claridad pueda hacerse presente y obviamente, uno, hacer acciones distintas o dos, pues básicamente, como quien dice, no tomar la importancia o no tomar la respuesta que está viniendo hacia nosotros tan personal. Vibraciones y flores de Bach. Recuerden que las flores de Bach tienen frecuencias, ¿no? Liberan frecuencias que trabajan sobre los campos energéticos sutiles. Entonces, se activan por una intención, la resonancia y la necesidad emocional. Según Bach, la enfermedad surge como un conflicto entre el alma y la personalidad. ¿Por qué entra el alma y la personal? Pues porque al final del día una cosa es lo que sentimos y otra cosa es básicamente lo que somos, ¿no? Entonces, es como un conflicto entre esas dos partidos. Y a través de Healy, lo que hace es que se activa una vibración armónica que se puede facilitar los procesos de forma de transformación personal. Crecimiento y zona de confort. Recuerden también que las esencias apoyan a la maduración personal, ¿no? Es como ese fruto que necesita solo en el tiempo. Al final del día, el objetivo del análisis lo que hace es que la persona pueda tener un panorama de las situaciones que se están viviendo en tiempo real, que pueda autoconocerse de forma en la que se puede tener un pensamiento
de forma en la que puede estar vibrando, porque muchas veces, no, yo no tengo miedo, yo esto, y probablemente a lo mejor algo interno en ti sí puede estar generando esa sensación, que a lo mejor no se le está reconociendo como miedo, porque ya se dieron cuenta que son 38 esencias que se caracterizan en 7 aspectos. Entonces, eso los va a ayudar mucho a que puedan identificar más generalmente dónde están ustedes parados, ¿no? Y salir de esa zona de confort para que posteriormente puedan abrirse a lo que están ustedes de cierta manera visualizando o manifestando. Y las flores de Bach lo que hacen es que facilitan esta transición desde un conflicto hacia una conciencia. Y es totalmente lo que nos muestra el análisis. El análisis te da un panorama para que tú te hagas consciente de lo que te está sucediendo y a través de esa conciencia puedas accionar. O sea, si ya sabes que estás en una, vamos a decirlo, como un aspecto emocional de miedo, pues bueno, empezar a hacer énfasis en cómo, ¿no? En cómo podríamos revertir ese miedo. Hablando, haciendo alguna especie de introspección personal, realizando nuevas actividades, aspectos que te ayuden poco a poco a ir soltando esa emoción en la que, y no es que se vaya a quitar la emoción, porque ojo, las emociones no es que se quiten, sino que van perdiendo un poder en ti. Y vuelvo a poner el ejemplo de la mascota. En mí, por ejemplo, ahorita, hace como 2 semanas, tuve la oportunidad de viajar con una compañera y ella llevaba sus mascotas en el trayecto del viaje, ¿no? Fue un viaje por carretera. Y yo ya no sentía las mismas sensaciones que sentía antes cuando yo veía un perro. O sea, poco a poco la emoción se va trabajando. Obviamente no digo, ay, sí, yo acaricié al perro, lo cargué. No, no, no. O sea, las mascotas iban en su lugar, pero al final del día me pude quedar sola con el perro, a lo mejor cuando, no sé, en alguna parada, y ya no sentía que me iba a atacar, o sea, como, pero estaba alerta, ¿no? Estaba viendo al perrito, viendo como hasta su postura y todo, o sea, entonces, poco a poco, no es que la emoción o el miedo a los perros se me haya quitado, no, simplemente es que van perdiendo poder. Y eso me ayuda a mí a seguir relacionándome, a seguir haciendo mi vida sin tener una dependencia emocional. Listo, de verdad. Escenarios comunes donde se aplica. Esto se los puedo dar como una forma, vamos a decirlo, como una recomendación para que ustedes lo puedan utilizar, porque pues sabemos que la mayoría de las bases de datos se utilizan en aspectos emocionales o aspectos de transición en las personas. Pero, por ejemplo, como hemos ido poco a poco a lo largo de estas clases puntualizando en dónde pudieran ustedes darle mayor énfasis a los análisis, en este caso las flores de Bach, pueden ustedes utilizarlas en cambios importantes de vida, o sea, como mudanzas, separaciones, duelos, procesos de autoconocimiento. Inclusive hasta si ustedes no tienen alguna situación o no están como que, pues yo nunca me he puesto a pensar si yo tengo emociones, como quien dice, muy marcadas en mí, o sea, la verdad es que yo tranquilamente puedo hacer mis cosas y no he sentido algo, bueno, pues es un proceso de autoconocimiento también, porque todos tenemos emociones y todos las tenemos activadas y todos tenemos estas respuestas y al final del día, eso es lo que se conoce después como un patrón, ¿no? Después dices, oye, ¿por qué siempre me pasa esto? Bueno, hay que echarnos un clavado en las emociones y eso es un proceso de autoconocimiento que les puede ayudar a ahorrarse muchísimas retos en el futuro o incluso, aunque no se los ahorren, los van a poder atravesar de una manera distinta, de una manera con conciencia. En estados de ansiedad o miedo generalizado. También puede ser para acompañarse con prácticas como meditación, journaling o sesiones terapéuticas, que era lo que yo les comentaba al principio. Yo antes siempre decía, no, acompáñalo con esto, ¿no? Acompáñalo, si vas a hacer un trabajo de físico, lleva flores de Bach. Si vas a hacer un trabajo personal, lleva flores de Bach. Pero ahorita, como ya hemos visto, pueden ustedes también implementarlas como en sus prácticas que se realizan diarias o que realizan cotidianamente, o incluso si son terapeutas, pues
en una terapia, ¿no? O sea, a lo mejor si dan masajes, pueden poner las flores de Bach para que la persona se empiece a relajar, para que la persona también empiece a soltar esas tensiones y obviamente el masaje tenga muchísimo más potencial que a lo mejor no tendría si de repente no entra la persona como en ese estado, ¿no? Porque recuerden que la respuesta física, pues es como quien dice, como el efecto secundario, pero hay un efecto interno y ese efecto interno de repente cuando hay contracturas o cuando hay tensiones musculares, pues es algo emocional. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar estos análisis, porque independientemente de las prácticas que realicen, no precisamente tiene que ser algo como algo que tenga que ver categorizado con enfermedades, pero incluso hasta en faciales, en sesiones de masajes, en sesiones de aromaterapia, en cosas que impulsan a la persona a entrar en ese estado de relajación, pueden ustedes acompañar flores de Bach y van a ver que van a tener una respuesta súper, súper distinta. Yo a veces hasta las utilizo cuando voy al banco. O sea, yo me pongo flores de Bach cuando voy al banco, ¿por qué? Porque de repente hay mucha gente y digo, chin, de aquí a que me toque. Y créanme que, o sea, en esa hora a veces de mejor estar discutiendo de, sí, me hubiera venido más temprano, mejor hubiera venido otro día para que lo haga. Me pongo flores de Bach y digo, ay, bueno, déjame ponga a leer. No, aprovecho esta hora que voy a estar aquí y voy a estar leyendo. Cambia totalmente la frecuencia. O sea, cambia totalmente la frecuencia y es algo muy práctico. O sea, ir al banco, imagínense, en el tráfico, o sea, es algo muy práctico que les puede dar resultados impresionantes. Y por último, en acompañamiento emocional con los niños y adultos ante retos escolares, familiares y sociales. También he visto, la verdad es que no hemos profundizado, pero también he visto en algunas ocasiones que se utilizan con, con los niños con situaciones a lo mejor un poquito más, vamos a decirlo, en estados ay, ¿cómo se me fue la palabra? De autismo, de TDA, que si recuerdan, en la clase anterior vimos que flores australianas también son muy prácticas para ese aspecto. En lo personal, yo lo he utilizado con niños flores de Bach cuando hay situaciones de físicas. Entonces, recuerden también que vimos que las flores de Bach hay ciertas cuestiones que se hicieron para temas gastrointestinales. Entonces, si también tienes un tema gastrointestinal, pues yo lo aplicaría sí o sí. O sea, acompañaría con el tema gastrointestinal o con todo el tema intestinal, digestivo, porque al final del día, pues las emociones de cierta manera tienen mucho que ver con el impacto entre el sistema digestivo. Listo, de. Enfoques de aplicación. La base de datos puede interaccionarse para analizar y armonizar. Recuerden que en estados emocionales clásicos o universales, emociones profundas como el duelo, el miedo, la incertidumbre y procesos internos que necesitan armonización paulatina, basado en las esencias con origen en la naturaleza salvaje de Inglaterra. Entonces, esto que estamos viendo o los enfoques de aplicación es como la forma en la que se puede intencionar. Y aquí es donde entra lo que yo les decía, yo a veces estoy en el banco, es algo clásico, pero me ayuda. O a veces cuando voy en el tráfico, a veces cuando voy a dar una sesión, a veces, no sé, cuando viajo también, las aplico. Es algo muy clásico, o sea, ¿por qué? Porque al final del día, pues, uno cuando realiza actividades que son fuera a lo mejor de la rutina o actividades que de cierta manera pueden alterar la rutina que ya es conocida, el cuerpo reacciona. Entonces, qué mejor que ayudarlo como a seguir en ese estado, ¿no? Y bueno, ya las emociones profundas que lo vimos en la clase y pues por último, los procesos internos que necesitan armonización paulatina, o sea, constantemente. Listo. Por último, las flores de Bach en Healy representan una poderosa herramienta de introspección emocional, o sea, autoconocer. A través de la resonancia recibimos información que nos permite reflexionar sobre nuestro estado interior y vibrar con frecuencia para armonizar. Su uso constante puede acompañar en procesos de sanación emocional profunda. Actívalo, obsérvate y deja que la naturaleza vibre contigo. Recuerden que todas estas bases de datos no son para, como quien dice, suprimir
o quitar algo que ya se esté llevando con un profesionista de salud. Esto es un acompañamiento. ¿Por qué un acompañamiento? Porque si tú equilibras todo lo que tenga que ver con lo emocional, o sea, tú básicamente las emociones que te están llevando a una desfase físico, pues obviamente va a entrar en juego todo un sistema, porque al final del día vimos las emociones muy por encimita, pero voy a proponernos hacer una clase de emociones, pero el término emoción o el efecto emocional en el cuerpo, las respuestas que se activan cuando estamos en un desequilibrio emocional, lleva muchos sistemas en juego. Entonces, mientras uno más pueda tener equilibrado la parte emocional, mejor va a poder afrontar cualquier cuestión que esté llevando, ¿no? Y entonces eso por ende va a tener resultados que acompañados de otras corrientes, que donde probablemente se puede estar viendo el tema físico, pues van a ser una fusión. Y ahí es donde la persona entra en un estado de recuperación. Entonces, esto quédenselo como una base y como un recordatorio, o sea, que mientras más se acompañe una situación emocional, en cualquier desequilibrio físico, si tú tienes de repente, oye, que me dolió la cabeza, oye, que me dolió la espalda, oye, o sea, acompáñalo siempre con algo emocional. Si es algo cotidiano, ya sabes que puedes utilizar flores de Bach. Si es algo que está como muy ligado a una tendencia, híjole, es que sabes qué, yo tengo un negocio y mi negocio depende constantemente de todo el tema comercial entre Estados Unidos y México. Es algo, un tema actual de una situación que se está viviendo de forma global o a lo mejor de forma más externa, pues bueno, utiliza flores de Bach. Entonces ahí es donde empezamos a jugar con esto. Listo, Deb. Y por último, no combatas tu enfermedad. Busca la armonía que te devuelva la paz en el interior. El cuerpo sigue al alma cuando se encuentra en calma, que fue lo que yo les decía, un equilibrio emocional. Si nosotros estamos en paz, si nosotros estamos conscientes, si nosotros estamos presentes, el cuerpo va a seguir a nuestra alma y vamos a poder ver todas las señales que nos van a ser enviadas para llegar a ese estado. Y esto ustedes hoy tienen muchas ventajas de llevarlo a cabo con estos análisis de bases de datos que ahora sí pueden utilizar en lo que sea que estén viviendo en su vida. Devani, creo que ya terminamos. Sí, muchísimas gracias por su atención. Listo. Ahora sí, vamos a ver las preguntas que haya. Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. Mientras voy leyendo las del chat que dice, ¿se puede poner con los perritos? Sí, sí, 100%. Con las mascotas se puede utilizar las flores de Bach. ¿Se puede usar para armonía y abundancia de un departamento? Sí. Si lo vas a hacer personal, o sea, si lo vas a hacer de forma personal para tú quien estés en ese departamento, o lo vas a hacer literal para el departamento, porque son dos cosas distintas. Pero si es para la abundancia y armonía del departamento. Sería más como coach. Sí, eso sería más como coach. O sea, si vas a poner el departamento a que entre en esa frecuencia, sería más como coach. Pero si vas a trabajar a la persona que va a habitar en ese departamento y que de cierta manera va a influir en el ambiente del departamento, sí entraría flores de Bach. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Algún comentario o algo que nos quieran mencionar? Sí quedó claro lo del departamento y la persona, porque es distinto. Gracias, gracias, Nieves.
Pues bueno, creo que no hay dudas. Eso me deja tranquila que sí se entendió la clase. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ya vamos ya casi a finalizar esta temporada de bases de datos. Los que todavía no tengan oportunidad de haber visto las clases pasadas de bases de datos, porque estamos en un módulo de Gili que se llama literalmente bases de datos, que contiene todos estos temas de las flores de Bach, por favor, vayan al canal y vean lo que ya se lleva. Hay una lista en YouTube donde ahí tenemos las grabaciones de las bases de datos para que vayan entendiendo. Las bases de datos básicamente hablan de todos los aspectos emocionales, pero desde diferentes perspectivas y desde diferentes ponentes. Entonces, eso les ayuda a ustedes a que ante las situaciones que vayan a tener o ante los procesos que estén llevando por su persona, básicamente por su estilo de vida, puedan ustedes utilizar las herramientas que más se asemejen a los estados que están viviendo, ¿no? Y también que puedan probar nuevas funciones. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ay, no, flores de Bach, porque es para lo emocional. Pero pues a veces dices, oye, pero si lo emocional mío viene de una cuestión, no sé, más que tiene que ver como con un tema de pensamiento o tiene que ver con una situación que apenas estoy viviendo, pues entonces no nada más está flores de Bach, también está homeopatía creativa, también está flores australianas. Entonces, puedes de cierta manera, incluso a veces hasta se puede ver que se acelera el proceso, ¿no? O sea, que tienes otro efecto distinto a lo que ya se conoce. Esa es la finalidad con estas clases, que ustedes puedan explorar y obviamente que puedan tener resultados que los ayuden más, o sea, que los impulsen a eso. Ahí por ahí Devani les dejó el canal. ¿Hay más dudas, Devani? No, por aquí Concha Quiroga nos comentaba que si el programa estaba en Gili Profesional, le comenté que sí, en la app azul, es el tercer módulo, que es como moradito, tiene un circulito moradito y ahí dice análisis bases de datos, ahí lo puedes encontrar. Dice María Trinidad, los niños que tienen dislexia, ¿qué tiempo se aplica? Mira, la verdad es que Gili lo que hace es que generaliza que no se sobrepase cuando eres nuevo usuario y no has recibido terapias más de 30 minutos en la aplicación azul, porque ahorita estamos hablando de la aplicación azul. Entonces, en el tema del niño, es muy importante, yo les comentaba las clases pasadas, es muy importante siempre estar como observando a la persona a la que le estás dando el análisis. Para muchos puede ser hasta 1 minuto suficiente, pero para otros puede ser hasta 1 hora. Va a depender mucho del comportamiento y de la personalidad del usuario, ¿no? Entonces, yo te sugeriría, primero, no sobrepasar los 30 minutos. Y a la par, también te sugeriría empezar con pequeñas dosis. Por ejemplo, no sé, 2 minutos 5 veces al día. Y ver cómo reacciona el niño, ¿no? En 3 días, ver qué cambio se ve. Porque a veces yo he visto en testimonios que han dado de las flores de Bach que las personas a veces nada más con 5 minutos que vibran a los niños es suficiente. Pero también depende mucho del tema de cada persona. Entonces, por lo pronto, lo que te sugeriría es no sobrepases los 30 minutos con programas de la aplicación azul. Y cuando digo 30 minutos, hablo de general. O sea, si le estás dando de programas físicos y aparte lo estás llevando con programas emocionales, son 30 minutos entre esos dos. Y a la par ve viéndolo. O sea, si el niño sigue con su ritmo de vida y al contrario, en vez de que no se haga una alteración o una crisis curativa, pues poco a poco puedes ir llevándolo, ¿no? Como un ritmo. Pero por lo pronto te sugeriría de 2 minutos. Si no puedes hacer 5 veces las vibraciones al día, pues hazlo una sola vez y aplícale 5 minutos. Revísalo por 3 días y si en 3 días tú ves que todo está ok y al contrario, con esas frecuencias se van viendo pequeños cambios,
porque los pequeños cambios siempre surgen, hasta en la forma en la que se expresan, en la que miran, en las actitudes que van teniendo. O sea, todo es medible, todo eso es medible. No de la noche a la mañana no va a ocurrir a lo mejor un cambio físico, porque al final del día el cuerpo entra en ese estado de regeneración y de adaptación a lo que la frecuencia le está diciendo o lo está invitando a. Entonces, te sugiero que lo hagas de esa manera y la siguiente clase nos cuentas y a lo mejor podemos ver otros tiempos, pero por lo pronto de menos a más, y sobre todo con los niños, como al final del día su cuerpo pues relativamente no está tan contaminado, no está tan, vamos a decirlo como de cierta forma, trabajado como a lo mejor el de un adulto, pues los niños pueden tener como ese efecto más rápido. Si no hay más preguntas, nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema. Yo creo que muy probable va a ser sales, ¿verdad, Devani? Sales de Shu. Entre sales y gemas. Ah, sí, sales o gemas. Entonces, para los que apenas acaban de llegar, pónganse al día en el canal. Las clases están cortitas, yo creo que a lo máximo 1 hora, para que las vayan escuchando en el día a día. Y si tienen preguntas en la siguiente sesión, con mucho gusto las podemos revisar. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y de nuevo, gracias. Gracias, amiga. Gracias a todos. Bye. ¿Qué hubo? ¿Ya se grabó? Energía, frecuencias, vibraciones. Siente Healing.